Muy buena tarde, jóvenes de segundo básico. Vamos a trabajar la clase del día de hoy. El tema que nos corresponde es otra característica del continente americano y en este caso la característica de la diversidad cultural. Nuestro continente es un continente rico en cultura. De hecho, nosotros tenemos la dicha de vivir en uno de los países con la cultura más extensa o más variada del continente. Vivimos en Guatemala. Vamos a hablar un poco sobre estas características. Para ello voy a ir elaborando este mapa mental. Al finalizar de la clase, ustedes como actividad pueden realizar el mapa en su casa. El concepto de diversidad cultural se encuentra íntimamente emparentado con los de interculturalidad y multiculturalidad, así como las llamadas identidades culturales, la convivencia en términos más o menos armónicos de dos o más vertientes culturales humanas en un mismo territorio político o una misma nación. Es decir, en pocas palabras, la cultura o la relación intercultural, la característica intercultural de nuestro continente se refiere a la convivencia armónica entre las personas de diferentes países que pueden compartir la lengua, la religión, diferentes costumbres, tradiciones. Por ejemplo, podemos hablar que en nuestro país lo común en Navidad es comerse un tamalito de carne. Esto forma parte de nuestra cultura en el ámbito de la gastronomía. Podemos hablar que en otros países, por ejemplo del mismo continente, hablando de Estados Unidos, de repente es una cena con pavo, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes rasgos que nos identifican como americanos. Luego tenemos las características de la diversidad cultural, porque existen características plenas que pueden identificar a una sociedad en particular. Y vamos a dar inicio con la primera, es la característica de la raza. De hecho, al hablar de la raza estamos hablando no solamente del presente de nuestro continente, estamos haciendo referencia de inclusive desde la conquista de América por Cristóbal Colón. Recordarán ustedes que se formaron colonias españolas y de esas colonias españolas surgieron algunas mezclas. Surgieron los mestizos, los criollos, los zambos, pues todas esas mezclas son la raza que hoy en día identifican al continente americano. También tenemos la lengua. Esta es una de las características principales de nuestro continente. Tenemos una diversidad multilingüe, somos multilingües, de hecho como país somos un país multilingüe, y esto se refiere a que no solamente existe un lenguaje. Hablando a nivel nacional, pues podemos hablar de muchas lenguas que se utilizan en nuestro país en diferentes regiones. Ahora, a nivel de continente, pues casi triplican esas cantidades. Entonces, cuando hablamos de la lengua también podemos incluir un poco sobre los españoles. La llegada de los españoles marcó en mucho esta característica, ya que el español es, pues lógicamente, traído de España y fue implantado en los indígenas por orden de la corona española. Vamos a hablar de otro tema que de igual forma va ligado a la conquista de América, la religión. De hecho, una de las características principales que encontramos cuando buscamos características de América, encontramos las diferentes representaciones de religión que existen, ya que en la antigüedad conocíamos que los mayas, por ejemplo, eran una raza o una sociedad que tenía muchos dioses, era politeísta. Entonces todos esos cultos religiosos que ofrecían a sus dioses formaron parte hasta hoy en día del continente. Claro, aparecieron otras religiones, como por ejemplo la católica, que fue implantada por los españoles, y posteriormente podemos encontrar algunas reformas protestantes y
hasta llegar a la actualidad, donde de hecho podemos ver que en nuestro país es un ejemplo que tenemos diversidad de religiones, y esta es una de las características del continente. Pasamos a la gastronomía, y de hecho hablar de esta característica nos da hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Nuestro continente es un país rico en gastronomía, es decir, tenemos una diversidad de platillos que distinguen a nuestra región. Solamente vamos a mencionar unos cuantos de nuestro país y nos podremos dar cuenta que somos muy ricos respecto a gastronomía. Solo de recordar el garbanzo en dulce, de repente los jocotes en miel, le viene a uno a la mente todas las delicias que se pueden consumir. De hecho, nuestro país se distingue, y nuestro continente en sí, por tener distintos platos gastronómicos en cada etapa o cada época del año. Esa es una de las características también adicionales a este tipo de gastronomía. Luego tenemos el arte y el folclore. Representaciones de arte y de folclore a nivel del continente tenemos muchas. Podríamos decir que cada una representa a cada país. En nuestra Guatemala podríamos decir que lo que nos distingue es el son, ¿verdad?, de la marimba. Y por último tenemos la historia. Solo para hacer una muestra de la historia, que es una característica de nuestro continente, podríamos remontarnos a la conquista nuevamente y hablar que en el país vecino de México el conquistador fue Hernán Cortés, que venía junto con nuestro conquistador, que fue Pedro de Alvarado. Entonces, todo esto de la historia, todas estas características que acabamos de haber visto, son parte de nuestra América. Que Dios les bendiga, nos vemos en una próxima.